Y en nombre del centro, la Facultad de Ciencias Jurídicas, lo primero es darte la acogida, la bienvenida a nuestro centro y agradecer tu colaboración en lo que es la Semana de la Pobreza que organiza el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales e Institucionales, y agradecer sobre todo el tema que vas a tratar, es decir, la introducción sobre un movimiento social muy importante que empezó como la nada y como un comentario o una opinión de una persona que ha ido siendo mucho más. Te agradezco en nombre de la facultad, de los presentes y sobre todo de la universidad tu asistencia a este acto y la aportación en la que estamos muy interesados en escuchar. Muchas gracias. Y bueno, pues vamos a cambiar un poco el formato y vamos a hacerlo un poco más interactivo, ¿no? O sea, yo voy a empezar contando un poco por qué llevo 15 años trabajando sin remuneración, trabajando cuando yo tenía vuestra edad se llamaba militante, ahora se llama activista, en un movimiento social que se llama ATAC. ¿Por qué surge ATAC? Porque se ha tenido el desarrollo un poco que os ha contado Julia. Esto, la verdad es que al final de los años 90 se produjo un hecho que en Europa prácticamente pasó desapercibido porque no lo afectó, pero que tuvo bastante repercusión, que fue una crisis financiera, económica y social muy potente, muy grande en el sudeste asiático. Empezó en Tailandia, empezó en un país que, digamos, llevaba unas décadas con un desarrollo, con un crecimiento importante para producir productos que después se consumían en Europa y en Estados Unidos, igual que Corea, igual que Corea del Sur, vamos, igual que Indonesia, igual que Taiwán, igual que Singapur. Eran todos países que habían optado por un modelo de crecimiento muy potente para la exportación, para exportar. Y en el 98, en agosto del 98, unos meses antes de que el Fondo Monetario Internacional, que es un organismo creado en los años 40 para estabilizar la economía mundial, hubiera dicho en una reunión que tuvo que las cosas iban muy bien en la economía mundial, se produjo una catástrofe. De repente el baht, la moneda tailandesa, entró en picado porque sufrió un ataque financiero, un ataque de fondos muy potentes que ganan dinero haciendo hundirse monedas, ¿no? A veces esto no es muy fácil de entender, porque normalmente si fuera al revés se entiende bien. Si una moneda sube, pues el que la ha comprado barata después la puede vender, pero también se gana dinero con una ingeniería financiera que se llama operaciones en corto. También se gana dinero haciendo hundir una moneda, pero si se hace hundir una moneda se hunde un país, que es lo que pasó en Tailandia en el 1998. Pero como las economías están cada vez más interconectadas, ya en el 98 con un fenómeno que se le ha denominado globalización, cuando cayó el baht tailandés empezaron a caer como si fueran cartas de un castillo de naipes, pues el resto de las monedas del entorno del sudeste asiático. Y se produjo una situación en la cual las economías de esos países retrocedieron 2 o 3 décadas, es decir, se empobrecieron. De repente, una clase media que más o menos se había ido creando en base al trabajo, tanto al trabajo en la producción de exportación como en la producción financiera y en la producción de
casas, de lo que se llama el desarrollo inmobiliario. De repente todo se hundió, los bancos se hundieron, las empresas empezaron a despedir a la gente, algo que ahora mismo no hace falta que os cuente porque está pasando aquí. En aquellos momentos, en el 98, estaba muy lejos, esto de Europa, eso está lejísimo, no se entendía, bueno, pues se decía, bueno, pues esto es un poquito, lo que ha ocurrido es, se llegó incluso a hacer una frase, se llamó el capitalismo de compadreo, ¿no? O sea, no saben, o sea, realmente no saben llevar las cosas bien. En ese momento había un periodista español, gallego, para más señas, que estaba trabajando en París en un periódico que se llama Le Monde Diplomatique, que es un periódico ligado al periódico Le Monde, pero era un periódico mensual que sencillamente tenía una posición privilegiada para ver lo que estaba pasando en las relaciones internacionales entre los países, ¿no? Y cuando se produjo esta crisis asiática, uno de sus directores, se llama Ignacio Ramonet, pues de repente escribió un artículo diciendo que, señores, esto que ha pasado ahí tan lejos y tal, puede pasar aquí perfectamente porque hemos derivado de una economía como la que había en Europa, en Estados Unidos, incluso en otros países más real, o sea, con cosas que se producían, frigoríficos, coches, a estar basados en una economía virtual, una economía del dinero, de las finanzas, y eso, con el simple hecho de las transacciones, lo que permitía era apropiarse de riqueza que habían generado otros. Ese fue el largo proceso en el cual, como consecuencia de esos, se produjo la crisis. Las crisis en ese sistema se producen por lo que se llama burbujas, ¿no? Es decir, de repente algo, una moneda, la cotización de una moneda, o una casa, una vivienda, empieza a subir de precio, porque hay gente que quiere comprarla. Quiero comprar eso, pero quiere comprarlo no porque tenga un valor de uso, es decir, no porque me vaya a servir yo de eso que compro, sino por fines estrictamente especulativos. Yo compro eso porque espero que suba o espero que baje y con eso me beneficio. Pero eso crea un fenómeno de incremento normalmente de precios que llega un momento en el cual estalla, el símil es muy gráfico, una burbuja es algo que tiene aire dentro, o sea, no tiene más que una fina capa que separa el aire de dentro que el aire de fuera, pero como tiene presión distinta, cuando se pincha, de repente explota y no hay nada. No es una piedra, no es algo sólido, es algo ficticio. Ese proceso de burbujas, que se conoce desde hace muchos siglos, la primera burbuja referenciada en los libros es una burbuja que hubo en el siglo XVII en Holanda, con los tulipanes. De repente la gente empezó a comprar tulipanes y los tulipanes llegaron a valer pues fortuna, y un tulipán es un tulipán, una cosa que sencillamente además a los 2 meses ya no tiene, ya se ha marchitado, ¿no? Bueno, pues ese proceso es el que se produjo en el sudeste asiático, y este Ignacio Ramonet, del que os digo, escribió un artículo en que dijo: esto va a volver a pasar y tenemos que intentar que no pase, y para que no pase recupera una idea de un economista norteamericano, un economista liberal, lo que supone liberal en Estados Unidos, como si aquí dijéramos socialdemócrata, ¿no? Es decir, o sea, que piensa que el sistema debe estar controlado porque si no tiende a descontrolarse, y vio que el proceso, digamos, del sistema de los años 50-60 había derivado a una situación de descontrol en el cual
por pura ideología se decía que los mercados se autocontrolaban, es decir, que había que dejar a los mercados funcionar, los mercados de activos, los mercados de vivienda, los mercados de... porque ellos se autocontrolaban y cualquier intervención era perjudicial. Cualquier intervención se supone desde los poderes públicos, desde la administración. Con esta ideología, este economista se llamaba Tobin, James Tobin, pues al ver lo que estaba pasando en el mundo de las finanzas dijo, hay que poner un impuesto a las transacciones, porque es que si no realmente va a ocurrir que va a empezar a haber burbujas, van a estallar esas burbujas, y cuando las burbujas estallan, lo que se produce, no se queda ahí la crisis, sino que la crisis se traslada inmediatamente al mundo económico, al mundo social, e incluso de repente se produce lo que ocurre en las crisis también, algo que se dice muy poco, es una redistribución de la riqueza. Es decir, hay gente que se enriquece mucho más rápidamente y gente que se empobrece a una velocidad de vértigo. Este hombre, Ignacio Ramonet, dice, ¿por qué no creamos vamos, si estamos de acuerdo en que esto va a pasar y estamos de acuerdo que a lo mejor un impuesto a las transacciones financieras es algo que está muy bien porque puede prevenir este tipo de situaciones, pues lo que propone, pero en un artículo que apenas tenía una cara del periódico, dice, ¿por qué no fundamos o creamos una asociación para sensibilizar a la ciudadanía mundial? Tiene que ser, porque claro, el tema es que el capitalismo y el sistema ya no es de un país, sino que se ha hecho global y estaba jugando en todas las partes del planeta, ¿no? Y de ahí surge un poco ATTAC, es decir, de ahí surge un movimiento como en el que yo os he dicho que llevo trabajando desde el año 2000. En Francia surge en 1998, 2 años antes, se crea el movimiento y empieza un poco a tratar de que esta idea tenga respaldo, la idea de un impuesto a las transacciones financieras. Pues bien, 15 años después estamos en una situación en la cual esto se ha hecho no realidad, pero sí se ha dado un recorrido suficiente como para probar una cosa importante que yo creo que tenéis que tener en cuenta. Las ideas y las propuestas, si son pertinentes, si se mantiene una constancia con ellas para convencer a la sociedad de que son necesarias y útiles, esa idea acaba teniendo su parte en el proceso histórico, que es lo que ha pasado con esto que os estoy contando, la tasa Tobin. ¿Por qué se llama ATTAC el movimiento? Porque se llama Asociación para una tasación, tasa Tobin, de las transacciones financieras. Nace en Francia, ahora mismo funciona en 50 países, con distinto grado de implantación. En Alemania hay 40.000 personas que forman parte de esta asociación. En España tenemos, no llega a 2.000. En Portugal tienen 300, es decir, en Argentina son los que... Es decir, pero hay una red de asociaciones que tienen claro y que han ido creando una idea de que, aunque la tasa Tobin es la bandera, realmente a lo que nos estamos enfrentando son a unas finanzas todopoderosas. Es decir, las finanzas han pegado una patada al empresario, a lo que en el siglo XIX se llamaba un empresario, uno que montaba una empresa, contrataba trabajadores y producía. Le han pegado una patada y se han puesto al timón. Los grandes bancos, los grandes grupos de inversores, con muchísimo dinero acumulado, es decir, son años de acumular riqueza, y esa riqueza toma la forma más líquida que existe, es decir, más con la posibilidad de comprar
de acumular riqueza y además de servir de unidad de cuenta. Esto es muy importante. Es muy importante porque cuando nosotros decimos que, por ejemplo, en España el valor de lo que se ha producido, que es el PIB, el Producto Interior Bruto, el valor de lo que se ha producido es 1 billón, es decir, 1 millón de millones de euros, pues eso tendrá más o menos valor según lo que valga el euro. El euro vale en función de lo que tiene de cotización con el dólar, con el yuan, con el yen. Es decir, que la moneda, es decir, el dinero en ese sentido, tiene mucha importancia porque sirve para acumular y sirve también para valorar las cosas. Después de la crisis del sudeste asiático, en el 2001 se produjo una crisis exactamente igual en Argentina. Exactamente igual. Lo mismo. Lo que pasa es que ahí a los españoles, porque siempre tienes un pariente, un amigo, un familiar y tal, ya ahí los sentimos ya más cercanos, ¿no? Y decimos, ¿cómo puede pasar esto? Que de repente se produzcan estas situaciones. Ahí de repente los argentinos añadieron a la cultura económico-financiera una palabra, que es el corralito. O sea, hasta entonces nadie había oído el corralito. ¿Qué es el corralito? Pues que de repente el sistema financiero quiebra y un banco no puede devolver el dinero que los ciudadanos han depositado en él para que se lo guarde y le dé un cierto premio por habérselo depositado. Pero en un momento determinado, cuando hay pánico, esa gente llega al banco, quiere coger ese dinero y el banco le cierra la puerta porque no lo tiene. ¿Por qué no lo tiene? Pues porque los bancos crean dinero. Los bancos sencillamente son capaces de dar créditos y el dinero es deuda. El dinero es lo que crea un banco que te dice, vamos a ver, yo te hago una cuenta corriente por 6.000 euros y ya está, aquí tienes tu cuenta corriente o tu tarjeta y tú puedes utilizar esos 6.000 euros como dinero, pero no es que te hayan dado los 6.000 euros en dinero, no, es el banco el que te permite comprar, pagar con eso que crea. Pero el problema es que la banca teóricamente está controlada por un banco central, pero hay veces que, como ha ocurrido en este país, en la crisis que estamos ahora teniendo, ha dado muchos más créditos, ha entrado en una situación de riesgo tan grande que después, cuando se producen impagos, se producen morosidades, no puede hacer frente a sus balances. Bueno, vamos a dejar de momento estos tecnicismos económicos y vamos a volver a TAC. Vamos a volver a por qué algo tan importante como una idea, que es la tasa Tobin, al final la podemos tomar como si realmente hubiera conseguido su objetivo. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era sensibilizar a una población de que las transacciones financieras no tenían un IVA, porque lo que estamos hablando es de un IVA. Cada vez que tú compras un coche pagas un IVA, cada vez que compras una vivienda pagas un IVA, cuando compras el periódico estás pagando un IVA, cuando vas al cine estás pagando un IVA. Es decir, que es un impuesto al consumo al momento en que se produce un servicio o un bien cambia de manos, pero la especulación, es decir, todo este tipo de transacciones no tenía este impuesto. Nosotros habíamos visto dentro de ATAC que era muy importante el impuesto porque no solo recaudaba dinero, cosa que ahora, por ejemplo, a los 11 países de la Unión Europea, entre ellos España, que han decidido el año pasado que se va a aplicar el IVA, que se va a aplicar ese IVA a las transacciones financieras, o sea, ese impuesto a las transacciones financieras, lo que les interesa es la recaudación, lo que les interesa es el dinero, es lo que pueden conseguir. Se supone que, por ejemplo, en España se puede conseguir 5.000 millones de euros. Esa cifra no os dice nada, pero sí os dice, si por ejemplo sabéis que
es parte, una parte prácticamente equivalente a lo que dedica el Estado para pagar el desempleo. Entonces es una cantidad bastante importante. Eso se podría recaudar si se implanta un impuesto a las transacciones financieras, porque además en ese momento quien lo paga es el que hace las transacciones financieras, no es ninguno de los que estamos aquí sentados en esta sala. Ese proceso es un proceso muy largo, todavía el impuesto le queda mucho recorrido, ya veremos, porque la banca, las finanzas se están resistiendo a que se implante ese impuesto. Por ejemplo, dentro del gobierno español, el ministro de Economía de Guindos ha dicho claramente que él se opondrá a ese impuesto, mientras que otra parte dentro del propio gobierno y de otro ministerio son favorables al impuesto. Pero en cualquier caso, las vicisitudes actuales de ese impuesto no creo que sean tan importantes y tan relevantes como el simple hecho de que en un momento determinado unos ciudadanos diagnostican un problema, en este caso la especulación financiera, imaginan una forma de combatirla, para eso recogen una idea de un académico, del señor de Stobin, la transforman en un instrumento de lucha social, porque hacen que los ciudadanos y sus organizaciones estén detrás de esta idea. En el año 2001 era ATAC el único que hablaba de la tasa Tobin. Hoy, por ejemplo, antes de venir aquí, en Madrid, estuve sentado con representantes de comisiones obreras, de UGT, de USO, de la Confederación Intersindical, representantes de Izquierda Unida y de otros partidos y tal, todos esos detrás de un espacio, una plataforma que se ha creado y que se llama ITF, ITF es Impuesto a Transacciones Financieras, ITF ya, porque lo queremos ya. Entonces, cuando tú tienes detrás a todas esas organizaciones, es porque les has convencido, porque tu idea la han hecho suya. Yo no voy a decirles, es mi idea, es mía, vosotros no tenéis derecho, al contrario. Estoy muy contento de que como organizaciones hayan cogido una idea, la hayan hecho suya y estén detrás de esa bandera, ¿no? Entonces, esa es un poco, yo creo que la idea que yo os quería transmitir, porque además cuando me preguntaron ¿cómo titulamos esta charla? Le dije, ¿qué puede hacer la ciudadanía para hacer frente a unas finanzas todopoderosas? Pues esto, organizarse. Primero, que a ti te guste el discurso que tiene esa organización, claro, porque digamos, hay muchas organizaciones que tienen muchos discursos y que tienen muchas reivindicaciones importantes. Por ejemplo, hay un conjunto de organizaciones dentro de lo que sería el género, que en un momento se llamó feminismo, o que defienden una visión, o que luchan contra una estructura patriarcal de la sociedad. Bueno, pues, ahí hay unos objetivos. En el momento en que esta gente consigan convencer al conjunto mayoritario de la sociedad de que hay que cambiar las estructuras patriarcales de la sociedad, pues han conseguido su objetivo, pero para eso han tenido que asociarse, han tenido que pelear, han tenido que conseguir hacer ver a los que toman las decisiones que lo que ellos dicen es útil, oportuno y que además mejoraría las cosas. Y es evidente que nunca se va a poder tener detrás de una idea al 100% de la gente. Pero estamos en unas sociedades que llamamos democráticas y que efectivamente funcionan así. En el momento en que una idea está respaldada mayoritariamente, esa idea sale, aunque haya una gente que no está de acuerdo con ella, ¿no? Entonces, ese es un poquito yo lo que os quería transmitir. ¿Por qué entré yo en ATAC? Porque esto lo vi claro desde el principio. ¿Y por qué a lo largo de estos 13 años que llevo en la organización, pues he ido viendo cómo había que lanzar más propuestas y más ideas, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, otra idea que yo veo clarísima y que ojalá que
que convenzcamos a otras organizaciones, primero a la mía propia, en ATAC estamos discutiéndola, ¿no? O sea, para aceptarla, vivimos una sociedad en la cual el trabajo remunerado, porque trabajo hay muchísimo, trabajo sobra, pero trabajo remunerado no. O sea, todos los cuidados, toda la economía de cuidados que las mujeres han hecho desde tiempos inmemoriales, eso no se considera trabajo, eso se considera cuidado, sencillamente eso no entra dentro de esa economía remunerada. Entonces, el trabajo remunerado cada vez es más escaso. ¿Por qué? Pues porque la sociedad, al haber incrementado su nivel de productividad, es decir, que antes, por ejemplo, para alimentar a un país como España, era necesario que el 15% de la población, incluso el 40% de la población, se dedicara a producir alimentos. Hoy no llega al 3% de la población activa que se dedica a producir alimentos, y comemos. Es decir, ahí hay un incremento importante. ¿Qué ocurre? Pues que entre ese 3% y ese 16 o 17 o 25 o 40% al que llegó a ser, toda esa gente ha dejado de ese trabajo y ha tenido que buscar otro. Buscar otro. ¿Quién da el trabajo? El trabajo en una sociedad mixta como la que tenemos lo da por una parte las empresas que buscan su máximo beneficio y por otra parte el sector público que está garantizando una serie de servicios que llamamos públicos. Pero realmente a mí me cuesta imaginar una sociedad como la española en la cual sea capaz de absorber a los millones de parados y de desempleados que en estos momentos hay en la sociedad y que ha provocado la crisis que ha provocado. Entonces, yo, por ejemplo, no defiendo que eso se consiga con crecimiento, como muchos defienden. Dicen, no, lo que hay que hacer es que España tiene que volver a crecer y crecer y crecer, porque así realmente se conseguirá dar trabajo a todo el que lo busca. ¿Y por qué defiendo que eso no se consigue con crecimiento? Porque ahí entra otra variable importantísima, otra idea que colectivos, después de muchos años, han ido poco a poco llevando a la sociedad, que es la idea de la insostenibilidad ambiental del sistema. Es decir, o sea, estamos como si dijéramos en una nave espacial que está en el universo, con recursos finitos, con energía finita. Entonces no podemos imaginar un crecimiento exponencial. Daros cuenta que cuando el crecimiento exponencial es totalmente demencial, o sea, cuando yo digo que crezco al 6% al año, no nos damos cuenta, pero yo estoy diciendo que dentro de, me parece que son 12 años, he doblado de donde he partido. O sea, eso es exponencial, pero claro, crecer al 6% quiere decir que yo parto de 100, luego son 106, pero al año siguiente es el 6% de 106, y al año siguiente es el 6% del 6% de 106, y eso de repente dobla. Entonces, realmente el crecimiento indefinido no es sostenible, no es posible. Por eso, algunos, y en concreto por ejemplo, todo el movimiento que llamamos ecologista, dice que la solución no está en volver a la senda del crecimiento. ¿Y dónde está la solución entonces? Pues en el reparto. En el reparto. Es decir, el reparto primero de renta y luego de lo que es escaso, y en nuestras sociedades es uno de los elementos que le permiten al ciudadano y al individuo relacionarse de una forma útil con la sociedad, que es el trabajo remunerado. Cuando tú le preguntas a una persona que se defina, te dice su profesión, te dice soy aparejador. Quiere decir que su engarce en la sociedad es el trabajo. Cuando le preguntas a un parado qué es, te dirá
pues no sé, o sea, vamos, yo era albañil, ahora no sé lo que soy. Entonces, eso es lo que es otra de las ideas que, por ejemplo, en ATTAC estamos trabajando primero para convencernos que es una idea del conjunto de ATTAC y después llevarla a la sociedad. No somos los únicos, ¿no?, que la estamos defendiendo, que es el reparto del tiempo de trabajo. ¿Cómo se hace el reparto del tiempo de trabajo? Pues yo recomiendo que pongáis en un buscador, por ejemplo, un libro que está en PDF que se llama 21 horas, y que ahí os explican un poco por qué esta sociedad puede de repente convertirse, en vez de tener 40 horas semanales o 35 horas semanales de trabajo, podría pasar a ser una sociedad de 21 horas de trabajo remunerado. Eso supone repartir trabajo, ¿no? Y diréis, pero eso supone, si yo ya me las veo y me las deseo para sobrevivir con 8 horas trabajando al día, con lo que me pagan, si paso a trabajar 4 diarias, ¿qué pasa, no? Entonces ahí entra la otra característica, que es el reparto de la renta. Hay un último factor antes de entrar en el coloquio. Me gustaría, que estamos ya en una situación en la cual podemos intercambiar, me gustaría hablar de algo que la globalización ha conseguido, y es cargarse totalmente lo que podríamos llamar trabajo digno. Es decir, que durante mucho tiempo, sobre todo en Europa, porque en Estados Unidos mucho tiempo antes hubo una ofensiva contra los movimientos sindicales que pedían o exigían o luchaban dentro de las empresas porque hubiera unas condiciones laborales y de trabajo, llamémoslas dignas. Ahí perdieron hace mucho más tiempo que en Europa. En Europa, hasta cierto punto, hasta que empezó el proceso de globalización, pues se hizo muchísimos avances en lo que se llaman derechos laborales, ¿no?, derechos de los ciudadanos cuando estaban trabajando. ¿Qué pasó? Pues pasó que la globalización, al conseguir una liberalización total del comercio y de los movimientos de capitales, esto es muy importante, fue como un obús a la línea de flotación de lo que eran estas relaciones laborales y estas relaciones que los sindicatos habían conseguido, habían arrancado a la dirección de las empresas, a la patronal, porque automáticamente empezó a jugar la nivelación por abajo. Es decir, primero, si hay libertad de movimiento de capitales, que yo cuando tenía vuestra edad todavía recuerdo oír noticias de que se había detenido en la frontera a una persona que llevaba un maletín con millones de pesetas porque estaba evadiendo capitales, era un delito. Al permitirle esta liberalización de los capitales, pues entonces los empresarios empiezan a decir, vamos a ver, o aceptáis no rebajes de las condiciones salariales, de las condiciones laborales, de las condiciones, en definitiva, en las cuales estáis prestando vuestro esfuerzo para la producción, que es mi producción, yo soy el que tomo las decisiones y el que me embolso en beneficio. Si no las aceptáis, me voy fuera. Es el proceso que se llama deslocalización. Es decir, entonces de repente eso además sirvió, por otra parte, para que todo el proceso de llamado desarrollo de los países más pobres se cambiara. Ya no era tanto aquellos países que conseguían industrializarse, unos niveles de ingreso como para repartirlos, sino eran aquellos países que conseguían atraer los capitales, y inmediatamente se ponía el ejemplo de China. ¿Veis lo que ha pasado en China? Pues que sencillamente, a pesar de ser un país comunista,
ha liberalizado el comercio, ha liberalizado los capitales y ahora mismo atrae capitales que se implantan allí con unas condiciones de trabajo en las cuales evidentemente están sin años luz de las luchas que aquí ha habido para conseguir que, como se empezó allí, se subiera a unos niveles mucho más dignos, o sea, que tuvieran en cuenta los derechos humanos y que tuvieran en cuenta la dignidad de las personas, y les durará lo que les durará, porque ahora mismo en China ya empieza a haber conflictos laborales y dentro de 10 años yo os garantizo que en China hay un movimiento sindical muy potente. Pero de momento digamos, los niveles de beneficio que obtiene el capital que se invierte en China son muy superiores a los niveles de beneficio que obtiene el capital cuando se invierte en una fábrica aquí en Canarias o en Galicia. En este sentido, esta deslocalización lo que ha hecho no solo que el capital se vaya, sino que ha conseguido que aquí, digamos, se modifique esa dignidad en el trabajo. La crisis todavía ha venido a facilitar más las cosas. De hecho, hay quien opina que la crisis no es más que la disculpa que tiene estas élites financieras, este capital internacional, estos grandes fondos que ojo, que están a muchos niveles, o sea, no son los fondos de Bill Gates o los fondos de Warren Buffett, que son grandes millonarios, son también los fondos de los pensionistas, por ejemplo, de los países ricos, que lo que han ahorrado durante su vida lo tienen metido en un fondo de inversiones, que es un fondo especulativo, y que lo que quieren a ellos que no les cuenten cómo obtiene el beneficio, a ellos lo que les cuenten es que su dinero crezca, es decir, que la rentabilidad, si puede ser de 2 dígitos, mejor. ¿Qué quiere decir 2 dígitos? Pues quiere decir que sea por encima del 10%. Y no hay nada en este mundo que pueda dar una rentabilidad del 10% si no es, digamos, estafando o expropiando a quien ha conseguido crear riqueza con su trabajo y con su esfuerzo. Entonces, esto es un poco lo que os podía contar sobre qué puede hacer el ciudadano para hacer frente a esta desmesura de las finanzas, ¿no? Me imagino que tendréis cosas que queréis que amplíe o que responda, o que sencillamente me digáis que no estáis de acuerdo con alguna de las cosas que he dicho. No sería raro, porque, por ejemplo, esto de la renta básica o del reparto del tiempo de trabajo, yo lo he discutido mucho con líderes sindicales que no lo ven, o sea, que dicen que realmente aquí este país puede sencillamente dar trabajo a todo el mundo, creciendo y creciendo y creciendo, en base a la innovación tecnológica, en base al uso de los recursos, y que lo otro es repartir miseria. Esa es un poquito su frase. O sea que es perfectamente claro que se puede estar en desacuerdo con esto. Yo intentaré convenceros, porque realmente el tema va por ahí. El tema va que si mi idea es correcta y es potente, y os puedo convencer, pues luego seremos mucho más para defenderla. O sea, no se trata de imponer ninguna idea, se trata de que de alguna manera la gente entienda que, aunque sea de una manera egoísta, porque dice, es que si yo no hago esto me va a ir muy mal, no digamos ya a mis hijos y a mis nietos, pero sí un poco que estéis detrás de algunas ideas, pero sobre todo resaltando que las ideas tienen mucha importancia. Y algo que ha ocurrido en este país y en general en Europa, después de los años 60, 70, es que
hemos perdido la batalla de las ideas. O sea, sencillamente digamos, los grupos que podemos llamar hoy socialdemócratas, es decir, que durante los años 50, 60, 70 estaban detrás de los grupos sindicales y estaban detrás de los partidos que estaban buscando el bienestar colectivo, no el bienestar individual, porque hay una idea así expresada, que es un poco la base del sistema capitalista, que dice que si tú buscas el bienestar individual, estás a la larga buscando el bienestar de la colectividad. Hubo un filósofo, porque en aquellos momentos no se llamaban economistas, hoy se le llama economista, pero en aquellos momentos era un pensador, un científico de la ética, se llamaba Adam Smith, que dijo que hay como una especie de mano invisible, de manera que cuando todo el mundo busca su propio beneficio, la riqueza crece, y es lo mejor porque hay esa mano invisible que hace que las cosas sean así. Hay muchos economistas que, desde luego, discutimos esa teoría, o sea, es decir, buscar el bienestar colectivo no se consigue dejando que los individuos se enriquezcan sin respetar condiciones, sin respetar derechos humanos, sin respetar reglas, en definitiva. Y las reglas alguien las tiene que poner, ¿no? Y realmente, si no las pone un Estado democrático con los procesos políticos y democráticos que conocemos, pues no sé quién las va a poner. O sea que, hasta aquí. Yo, si me permites, Ricardo, yo creo que es importante porque los jóvenes que viven en el tiempo presente todo, y que todo tiene que ser inmediato, porque como tú mandas un correo y estás chateando y todo es clic y todo es así, también las transacciones financieras son así con un clic, pero las ideas no van así, a esa velocidad. Tasa Tobin 1998-2013. Ahora se está empezando a ver el trabajo de gente pensando, de gente reflexionando, de gente proponiendo, lo mismo que está proponiendo para otro esquema. No es inmediato. La guerra de las ideas no es un acto que alguien se levante y tiene una idea. Pues tengo una idea, ya. Y todo el mundo entero se para, lo analiza, pues sí, y damos la vuelta. Entonces, lo que sí hay que tener es fe en lo que se hace y ganas de luchar. Esto no es una guerra para un minuto, para que me entiendan. La lucha contra las tasas universitarias no es una sola manifestación contra el ministro Wert, es una actitud constante. Y no es un día, es muchos días. Y no es una guerra ganada, es una guerra. Y lo que tienes que tener disposición para mantenerte en esa fidelidad a esa idea, si lo que late detrás de la idea, ¿no? Entonces, para empezar, la tasa Tobin que sea hoy un elemento de reflexión constante, a pesar de que su autor no sabía que lo iba a ser tan trascendente cuando lanzó aquella idea, que iban a generar este movimiento internacional. Y yo creo que eso es importante primero, ¿no? Que se den cuenta de que esto no es para mañana, que todo el mundo se va a rendir a las tesis de la tasa Tobin, sino que es una guerra en la que ya se debate en el Parlamento, que hay países que lo están debatiendo, que están aplicando. Que se está aplicando. Francia e Italia lo están aplicando. Exactamente. ¿Italia lo está aplicando también? Francia e Italia, pues dos países potentes de la Unión Europea están en ello. En nuestro país hay un debate interno en el gobierno y dice, bueno, pues eso es un movimiento. Que en el fondo, que lo que a mí me interesaba mucho de esta exposición era el movimiento. ¿Cómo la sociedad puede? ¿Puede cambiarlo todo hoy? No. Eso se llama revolución. De un día para otro se llama revolución. Cambio supone una evolución en el tiempo. Entonces, eso es muy importante, y que transmitir esa experiencia, esos 15 años en los que tú has estado también metido, yo creo que eso es muy importante. Vivimos una etapa muy bonita,
para algunos, que fue consolidar el concepto de pensamiento único, o en el que vivimos hoy de pensamiento débil, que es la otra forma de pensamiento, en vez de pensamiento fuerza, de ideas, valores que por los que hay que pelear, por los que hay que luchar. Hoy estamos sumidos en ese pensamiento débil de bueno, vale, todo tal, todo es light, todo es flexible. Es que hay cosas que no son flexibles, la miseria y la muerte de niños en el mundo. El vídeo, yo les puse a ustedes el vídeo en clase, el de desaparecen 20 niños por minuto en el mundo. Sí. ¿Tú lo conoces? Sí, sí. Entonces, es demoledor. Bueno, pues eso sí que es inaceptable, ¿no? Y por eso sí hay que luchar por cosas de ese tipo. Entonces, ¿lo consigues hoy? No. Pero sí es importante de que haya, para mí, que haya 4 alumnos de mi aula aquí, al margen de cualquier circunstancia, involucrados en querer saber nuevas cosas, y que esto sea un paso, solo un primer paso, aproximarse a alguien que tiene esta experiencia. Yo creo que eso es muy importante. Ese pensamiento débil es el que estamos metidos hoy. Y además tenemos que dejarnos morir. O sea, muere despacio y procura no hacer ruido. El 15M que no haga mucho escándalo. Todo es suave, porque lo que se impone son las otras ideas. Las ideas importantes, las que están detrás, que son las económicas, que son las que nos están imponiendo, ¿no? Entonces yo creo que ya, como por decir unas primeras reflexiones sobre, para mí, de lo que había dicho Ricardo. ¿Cómo queréis preguntar algo? ¿Queréis que...? Yo tengo una duda. Con el impuesto sobre las transacciones, ¿no ha provocado que en Francia e Italia, por ejemplo, haya una evasión de las personas que invertían ahí? Por decir, para evadir ese impuesto, ¿eso no puede ser una forma de deslocalizarse algunas empresas en invertir en España por evadir ese impuesto y invertir, ¿sabes? Invertir en otras economías? Sí. Porque para vuestro movimiento es una forma para combatir la burbuja, ¿no? Para no especular. Pero para el gobierno es una forma de recaudar, simplemente. Para ellos tiene ese significado. Claro, y evidentemente para las personas, los economistas, el significado que tiene es pagar más. Sí. Todo impuesto tiene ese, digamos, ese efecto. Todo impuesto. Mira, hace ahora mismo, pues, 100 años, un siglo, esto mismo que estamos hablando, se estaba hablando sobre el impuesto a la renta de las personas físicas. Lo que se conoce como IRPF, que ahora mismo todos los países del planeta lo tienen implantado. Porque antes había otro tipo de impuestos, antes había impuestos sobre la renta, perdón, sobre la riqueza, sobre el consumo, sobre tasas, etcétera. Pero en un momento determinado se pensó que había que poner impuestos sobre lo que la gente ganaba, independientemente de lo que tuviera, de lo que ganaba, ¿no? De lo que ganaba en un año. Ese es el concepto de renta. Entonces se hizo 2 tipos de impuestos. Impuesto sobre la renta de las personas físicas. Físicas quiere decir que no soy una sociedad. Y luego impuesto de sociedades. Y hubo una discusión, pero muy, digamos, fuerte, porque la gente que más ingresos tenía, y la que tenía medios, incluso la que tenía pocos ingresos, decía, pero ¿cómo? O sea, a mí, de lo mío, de lo que yo he ganado, que se lo quiten a otros, o sea, que son los que tienen las tierras, que son los que tienen, que se lo quiten a la iglesia, que tiene muchísimo dinero y tal, pero a mí, con lo que he ganado y tal. Y efectivamente, uno de los argumentos que utilizaban es el que tú dices. Pero es que además, los ricos se van a ir, porque se irán donde no esté este impuesto. Con el impuesto de transacciones financieras ocurre lo mismo. Tiene una vocación global, tiene una vocación de que se implante no en un solo país, sino en un conjunto de países. Por eso se ha luchado tanto para que se implante en la Unión Europea. La Unión Europea tiene el 40% de las transacciones mundiales que se hacen en estos momentos. El 40% pasa por el euro y pasa por el circuito de la economía del euro.
Entonces, si tú pones un impuesto ahí, yo te garantizo que los que hacen negocio con el euro no van a dejar de hacer negocios con el euro porque esté ese impuesto. Tú no sé si te has dado cuenta, tú has viajado, has salido, ¿has cambiado dinero alguna vez? No has cambiado nunca dinero. Bueno, pues cuando cambies te das cuenta de que tú estás pagando ahí una comisión a un señor que te da dólares. Y fíjate, si de repente ¿cómo es esa comisión? Pues a ti te da, por ejemplo, le das 100 euros y, por ejemplo, te da 120 o 130 dólares. Pero si te arrepientes, es decir, en un momento, espere, no, me ha dado usted 130, le doy estos 20 dólares y deme usted euros de vuelta, en ese momento te ha quitado el 7%. En ese segundo, por volver a cambiar, ya él se ha quedado. ¿Por qué? Pues porque es una casa de cambios, es una agencia de cambios que dice que se está protegiendo de que en un momento determinado suba y baje la cotización y pierda dinero. ¿Tú vas a dejar de cambiar dinero porque esa comisión suba o baja? No. Tú necesitas, cambias y pagas. Con el impuesto pasa lo mismo. No hay esa posibilidad de... Y si la hay, es muy marginal. O sea, por ahí no va. Es más, en este momento los países que lo han implantado son Francia, que lleva ya 2 años, Italia, que lleva desde los 8 meses. No se ha producido, digamos, fugas de capitales que, por no pagar el impuesto, no hacen transacciones. Por ahí no va. Más cositas, alguna cosilla más que queráis plantear o que no hayáis entendido, o queráis que nos extendamos un poco más. Lo del reparto de la renta, como tú lo planteas, o sea, pues lo anuncias, porque no has hecho cómo haría ese reparto de renta. O sea, sobre eso hay cosas. Hay una propuesta muy clara que también ahora mismo está poco a poco haciendo su recorrido, ¿no? O sea, es una idea que poco a poco la van adoptando instituciones, organizaciones, partidos, etcétera, etcétera. O sea, lo que se llama la sociedad organizada, que es la renta básica. Renta básica universal, no un subsidio, O sea, no es que yo, oiga, mire usted, soy pobre. Y entonces te dice, a ver, justifíqueme que usted es pobre. Y entonces, bueno, pues tienes que llevar allí tu declaración de renta, tienes que decir, pues mire, tengo estos hijos, no tengo ingresos. No. Renta básica universal. De ciudadanía. Yo soy ciudadano español y, por tanto, podría plantear el hecho de que, por ser ciudadano, tuviera derecho a la subsistencia. En estos momentos, derecho a la subsistencia implica que o tienes trabajo y puedes comer y vivir, o la caridad, es decir, o sea, sencillamente vas a una institución caritativa que te dé de comer, o bien el Estado tiene algún tipo de subvenciones o subsidios o transferencia, digamos, de renta, pero siempre muy justificada. Entonces, la idea de la renta básica de ciudadanía es decir, vamos a ver, usted es un ciudadano de un país, de este país, por ejemplo, español, y el Estado le garantiza a usted que tiene una renta, pongamos, de 500 euros al mes. Pero un ciudadano lo mismo que tenga 3 años que tenga 95. Eso se ha calculado. Ahora os explico lo que implica, pero primero vamos a hablar de lo que supone económicamente. Eso se ha calculado que supondría
algo así como el veintitantos por ciento, 21% del PIB de un país. Ese es el coste realmente de pagarle a cada ciudadano 500 euros. El Estado ahora mismo en España se queda con el 37% de lo que se produce, del valor de lo que se produce. 9 puntos por debajo de la media europea. En Europa el Estado se queda con el 46% de lo que se produce. En España se queda 9 puntos menos. De esa parte, de esos 36% en España, que son del orden de los 350.000 millones de euros, con eso paga todo, paga los servicios que tiene la policía, la justicia, invierte, etcétera, etcétera, y da subvenciones. Da, por ejemplo, subvenciones no contributivas, es decir, a gente que no ha cotizado y que por tanto puede recibir dinero del Estado porque lo necesita, porque está en situación de pobreza. Realmente es viable. Lo que supondría es un reparto bestial de la riqueza, porque efectivamente el Estado, para sufragar ese reparto de 500 euros a cada ciudadano, tendría que primero tratar de recuperar los 90.000 millones de euros que es el fraude fiscal en el país en estos momentos. 90.000 millones de euros. Es decir, de gente que no paga impuestos. Y esa gente que no paga impuestos no es el fontanero, como a veces se dice, que se escapa. No, no, no. El 80% de ese fraude fiscal está en las grandes empresas, que sencillamente facturan en los paraísos fiscales y el Estado no ve un duro, no ve un euro. Entonces, todo eso, por ejemplo, intentar convencer a la sociedad de que la renta básica de ciudadanía es útil, necesaria y que además resolvería muchos problemas, es la labor que está teniendo mucha gente. Pero hoy, por ejemplo, viene en el periódico que una gran central sindical como Comisiones Obreras empieza ya a decir que en este país es necesario una renta básica. Probablemente la idea que tiene Comisiones Obreras no sea la que yo os estoy diciendo, que es un fin, es el final del recorrido, pero se puede empezar por fraccionando, segmentando esto. Lo primero, lo más sangrante son las personas mayores. Las personas que tienen más de 75 años en este país, por ejemplo, hay personas que, digamos, están en la miseria porque no tienen pensiones no contributivas de 300 euros y además tienen que estar, eso lo recibe el cabeza de familia. Luego, si tiene cónyuge a su tutela, o sea, a su cargo, pues recibe 100 euros más. Es decir, que ahí veríamos realmente, empezando por ahí, veríamos un verdadero reparto de renta y de riqueza. Y eso además en la economía tiene mucha importancia, porque la desigualdad en la distribución de la renta lo que hace es deprimir más la economía. La gente no tiene dinero para comer, no tiene dinero para gastar, no hay demanda. Las empresas, o sea, no hay demanda, no venden, es el sistema, es la rueda, y despiden porque no venden. En estos momentos las empresas están muy endeudadas, las familias están muy endeudadas, apenas compran, apenas consumen, y las empresas no pueden vender, y todo esto provoca una situación de una depresión cada vez mayor. Entonces, un reparto de la riqueza efectivamente tendría unos efectos clarísimos sobre la recuperación económica, porque en ese momento habría, digamos, gente que no come, gente que no consume,
esto empezaría a demandar productos que podrían fabricarse aquí perfectamente. Porque cuando se concentra la riqueza en los más ricos, en ese 1%, que a veces no es ni el 1%, los más ricos es el 0,1% de la población mundial, cuando se concentra esa gente, esos incrementos de renta que tiene no los consumen, no sirven para consumir, sirven para especular más, es decir, para meterlos más en el proceso financiero de compraventa de activos, ¿no? Entonces, por ahí va un poquito la idea. La idea está todavía para ser muy trabajada, para ser asumida por muchos colectivos y hasta cierto punto ir poniéndose en práctica. El único país donde realmente había una renta básica universal como la que estamos hablando ha sido un estado en Estados Unidos, que es Alaska. Pero en base, Alaska, pero en base digamos, a los recursos de Alaska, que se quedan en el propio Alaska y que sirven para darle a cada ciudadano de Alaska, me parece que son del orden de los $900. Salario mínimo. Sí, una especie de salario mínimo. Pero salario mínimo no, porque salario supone trabajo. No, sí, la cuantía sí. como si estuvieras trabajando. Yo por seguir de incordio, ¿alguien quiere hacer una? Yo. Una pregunta, para repartir la riqueza, otra forma que podría ser y que en Estados Unidos se hace es tener más impuestos las personas con mayor nivel adquisitivo. ¿Usted cree que si esto se haría en España saldría un buen recaudamiento de ahí, de decir hay una buena cantidad que se podría repartir y convertirse en la renta básica que... Sí, claro que sí. Claro que sí. Lo que pasa es que ahí ya la pregunta nos lleva inmediatamente al terreno político, ¿no? ¿Quién hace eso? Pero eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Eso ya es entrar en, digamos, en relaciones de fuerzas, es decir, entramos en la sociología de las, digamos, de los colectivos y de los intereses, en los conflictos de intereses, que nos lleva muy lejos. O sea, de momento aquí yo prefiero quedarme un poco en el tema de las ideas que son factibles y que mejoran la sociedad. Para mí la tasa Tobin es una idea factible y que mejora la sociedad. La renta básica es una idea factible y que mejora la sociedad. Y el reparto de trabajo también. Es decir, yo, por ejemplo, soy profesor en una universidad y trabajo a lo mejor 35 horas, pues en un momento determinado trabajo 20. Pero trabajo 20 porque en ese momento es lo que todo el mundo va a trabajar. Tengo muchísimo más tiempo para relaciones sociales que ahora mismo no tengo, ¿no? Para relaciones en mi barrio, para conocer a las personas, o sea, para los cuidados, que ahora están concentrados en las mujeres, básicamente, los trabajos de casa, los trabajos domésticos. En ese momento eso seguiría sin remuneración. Eso entraría dentro de lo que podría ser la renta básica, es decir, o sea, un ciudadano por sí mismo tiene la subsistencia asegurada. Otra cosa es que después, o sea, yo tengo renta básica, pero yo trabajo 4 o 5 horas, o sea, es decir, y eso, si las trabajo, las gano, además de la renta básica. Si no, si yo realmente con esa renta básica me satisface, pues me quedo ahí. Pero a lo mejor no habéis caído en lo que eso implica, que es mucho. Es decir, ahora se están aceptando trabajos que son los trabajos realmente los que la sociedad no quiere, con unos salarios muy bajos, porque la gente tiene que vivir. Si tú tienes la subsistencia asegurada, esa gente dirá que ese trabajo no lo quiere en las condiciones en las que se lo dan, porque no se va a morir de hambre. Eso cambia totalmente
las relaciones de contratación laboral entre los que ofrecen trabajo y los que ofrecen, digamos, empleo y los que buscan empleo. Totalmente. En ese momento, a lo mejor la sociedad tiene que pagar más determinados trabajos que son, digamos, muy poco gratificantes, al contrario, son nada gratificantes, y menos otros trabajos que, digamos, que requieren muy poco esfuerzo físico y que son muy gratificantes. Hay gente que haría el trabajo que está haciendo aunque no le pagaran. Pero desde luego hay gente que no haría el trabajo que está haciendo si no le pagan. Hay una diferencia abismal entre esos dos personajes. Entonces, bueno, va un poco por ahí el tema, ¿no? O sea, siempre es que la organización de la sociedad, o sea, estamos en una sociedad que llaman mixtas, en la cual hay unos ciudadanos que ofrecen su trabajo y que esperan obtener trabajo remunerado, hay unos empresarios que buscan personas que desarrollen su trabajo en sus empresas, y luego está el Estado, que tiene también sus empresas y que tiene también que cumple sus servicios. En esa economía en la que nos movemos es donde se pueden plantear determinados tipos de mejoras y determinados cambios en la propia organización de la sociedad. Un asunto, porque como uno intenta enlazar lo que va escuchando con lo que tú planteas, por coger el guante sobre la reflexión de reparto de renta. Si se introdujera ese concepto que tú planteas, ese salario por ser ciudadano, quiere decir que desaparece el coste del desempleo, lo cual es un ahorro. Si eso existe, solo la seguridad social tendría que pagar lo que fuera contributivo y olvidarse de lo que es asistencial, porque ya hay una renta de subsistencia. Claro. Hay una cantidad de servicios y de costes que tenemos hoy por no querer afrontar eso, que yo no sé en cuánto estará evaluado, pero que de ese 25% del PIB que tú calculabas, es que una parte importante se va ahí. Se va ahí, sí. Es decir, es que a lo mejor el salto en términos cuantitativos no es tanto. No, es conceptual. Está calculado, son 7-8 puntos de PIB lo que supondría pasar de uno a otro. Y además liberaría... Eso sí que es una transformación. Claro, porque además encima liberaría muchísimo el trabajo que se está haciendo, que es todo el trabajo que hace la administración para controlar el fraude en los subsidios, claro, evidentemente. Acaba de raíz con el fraude del Ministerio de Trabajo. Los inspectores tendrán que dedicarse a las condiciones de trabajo, no a perseguir a desempleados ni a los pensionistas, porque ellos lo que van a tener es en función de lo que hayan cotizado. Tienen su base y el resto es el plus que hayan cotizado por su trabajo. Es que puede ser una transformación completa de la sociedad. Completa. Pero es que eso, por seguir, eso es justo lo contrario que se está haciendo con el desempleo. Están bajando la prestación para obligarte a que aceptes cualquier trabajo, el que sea. En cualquier condición, aunque sean leoninas, aunque sean de esclavitud o de semiesclavitud, no importa, que acepte cualquier oferta de trabajo. Oiga, ¿usted se da cuenta de que lo que está ofreciendo, lo que está obligando a aceptar el señor es insalubre, inmoral? No importa, si no lo echamos de desempleo. O sea, la línea que lleva la política, en vez de sentarse y analizar esa propuesta, decir, vamos a ver, ¿y esto a qué nos lleva? A una sociedad mucho más equilibrada. A una sociedad donde los empresarios ya van a tener que pagar los salarios por el trabajo, lo que vale el trabajo. Porque ahora estoy jugando, especulando con que, como no tienes trabajo, estás pasando hambre, yo pongo el precio. O sea, ¿cuál es el precio? El que yo quiera. ¿Claro? Estoy yo por el lado de fuera de las artes. Entonces, era por enlazar, porque es que eso, si es un 9 puntos, es que es para pensarlo. Yo siempre he dicho que la renta básica, o sea, la propuesta de renta básica es aparentemente una propuesta, digamos, o sea,
aparentemente mínima, pero que tiene una carga de profundidad sobre el sistema brutal, ¿no? O sea, es decir, que cambia muchísimas cosas. Y de hecho, el rechazo frontal, por así decirlo, de lo que llamamos el poder financiero, económico e incluso político, pues está muy interrelacionado. Respecto a la renta básica es brutal, ¿no? O sea, es decir, nosotros, por ejemplo, en ATAC hicimos una jornada parlamentaria donde algunos diputados de algunos partidos que son favorables a la idea de la renta básica, pues se comprometieron a crear una comisión parlamentaria de estudio de la renta básica, y nosotros como ATAC nos ofrecimos a trabajar dentro de esa comisión parlamentaria, ¿no? En el momento en que se dio publicidad a esa propuesta, que al final fue torpedeada totalmente y no salió la comisión parlamentaria, en ese momento, como por arte de magia, en los periódicos Salmón, o sea, estos periódicos de 5 días, etcétera, etcétera, aparecieron páginas enteras con una idea básica, que era la idea que, es decir, ya están los de siempre queriendo hacer una sociedad de vagos, porque realmente lo que dicen es no, o sea, aquí lo que se está haciendo es que la gente no trabaje. Si a la gente se le da renta básica, no va a trabajar. Entonces eso es lo contrario de lo que hay que fomentar. Lo que hay que fomentar es el esfuerzo, es el trabajo, es la competitividad, o sea, que yo me esfuerzo y gano más que el vecino porque soy más listo y porque puedo llegar a ganar más que el vecino. Y lo contrario, esto va en la dirección contraria, va en la dirección de, no, esto es una sociedad de vagos, una sociedad de surferos, como decíamos, ¿no? O sea, que yo cojo mi tabla de surf y me voy a las olas todos los días, como ya me pagan al mes, pues que eso es mentira. Eso es mentira, absolutamente, Es decir, hay un porcentaje no muy extenso, porque realmente los trabajos desagradables, por decir, repetitivos, etcétera, son muchos, pero hay un porcentaje de gente que, os lo digo, que iría, yo casi me incluyo, iríamos a trabajar aunque no nos pagaran. De hecho, yo aquí estoy, no sé si estoy trabajando, ¿no? No tengo ni idea. Pero desde luego es una satisfacción la que obtiene gente cuando está en determinados tipos de trabajo, que haya renta básica o no haya renta básica, se va a seguir trabajando. El efecto que sí provoca es que desde luego el barrendero le va a decir al ayuntamiento que o le paga más o barre. Así de claro. Perdón, y el ejemplo de Alaska, por ejemplo, ¿cómo funciona? Que es el único lugar en el mundo donde... Ahí lo que pasa es que no se lo han quitado, por así decirlo, a los ricos. O sea, no, eso no ha sido una función de reparto. Eso ha sido que realmente Alaska tenía, por su lejanía a Estados Unidos y por sus condiciones del petróleo y de los recursos que está explotando, pactaron una renta básica, ¿no? Pero la tienen los ciudadanos. Es decir, y entonces en ese momento, claro, hay mucha gente que viene a Alaska que no es ciudadano, que no tiene esa renta básica, que a la larga puede hacerse ciudadano, lógicamente, ¿no? Este es el otro, digamos, problema que le plantean, y este sí es serio, más que el fomentar una cultura de vagos, que es lo que llaman el efecto llamada, ¿no? Pero claro, en ese momento, si hay un país que tiene renta básica y al lado hay un continente como el africano, que no es que no tenga renta básica, es que no tiene ni para comer en muchos casos, pues en ese momento pues lo que habría sería un desfile de pateras directamente tratando de llegar. Bueno, eso tiene también su pequeño análisis detrás,
la gente que viene, todo el tema de la inmigración, no vienen los más desesperados. Viene una determinada clase media que viene como inversión. O sea, la gente que está viniendo a la inmigración es la inversión de unas familias que quieren, pero supone digamos, un esfuerzo y unos traumas que realmente no compensarían como para decir que de repente esto nos vamos a transformar en un país en vez de en 40 millones en 200 millones, ¿no? O sea, no va por ahí. El tema de la SCA, bueno, pues está ahí, no ha pasado nada, es decir, o sea, lo que pasa es que ahora mismo los alasquianos, o como se llamen, no son pobres, o sea, no se mueren hambre. Lo que pasa es que, perdona, que quizás Alaska no sea un buen ejemplo en la medida en que primero es un territorio muy extenso y poca población. Y lo que tiene es un fuero especial de ocupación, ¿no? Es decir, es que si se van los que están, además, es que aquello queda desierto. Entonces, es un régimen jurídico fiscal o especial, un régimen distinto por una situación geográfica de lejanía, de penosidad en la vida allí, que es lo que sería, siendo americanos como son estadounidenses, evitas la emigración. Entonces, mantienes la población allí y lo que te quitas es un problema. Porque la única manera de tener ese territorio controlado es que haya población. Esa es la historia de la evolución siempre. La historia de los fueros especiales, el fuero de Sevilla, el fuero de tal, el fuero de Cuenca, son fueros de conquista, son fueros para repoblación. Entonces, sí, quizás sea distinto en ese régimen. Pero la idea sigue siendo lo mismo. Sí, y yo lo que te garantizo es que la gente que viene de migración, por ejemplo, o sea, ese efecto de llamada, la gente no viene por una renta básica, viene porque quiere, como fuimos los españoles a América, ¿no? O sea, fue porque en un momento determinado, bueno, pues tú no tienes recursos y en esos países trabajando, no ya 21 horas a la semana, trabajando 90 horas a la semana, o sea, tratabas de conseguir una renta que después te permitiera volver como indiano, como rico. Entonces, ahí no hay ese problema Sin embargo, efectivamente, el tema de la renta básica es un tema que yo personalmente no lo veré, probablemente mi hijo tampoco, pero a lo mejor mi nieto sí lo ve, porque es una idea que acabará, es una forma de reparto de renta muy clara. Yo otro día vi una película de Ken Loach, que se llama El espíritu de 1945, que cuenta un poco cómo pasó, no hace tanto, estamos hablando de 1945, cómo pasó la sociedad británica a morirse por enfermedades a tener de repente un servicio nacional de salud, donde tú por hecho de ser británico ibas y te curaban. Y la gente eso al principio no lo entendía. ¿Cómo es posible eso? O sea, ¿cómo es posible que mi madre se haya muerto porque se murió de tuberculosis porque no teníamos dinero para que se salvara, como se salvaban la gente que iba, por ejemplo, a Davos, en Suiza, a la montaña mágica, era un sitio para tuberculosis? O sea, a principios de siglo la tuberculosis mataba gente porque no había, porque era muy caro el cuidado, ¿no? Y de repente, en 1946-47, el gobierno laborista de repente implanta la educación gratuita y universal para todos los británicos, como derecho. Pues yo planteo que hay un derecho a la subsistencia y a la dignidad de la persona por el hecho de serlo. Entonces, eso implica una renta. Y el país, depende de lo rico que sea, pondrá esa renta mínima en 200 euros o en 800 o en 1500. Pero pondrá el mínimo para que la gente no se muera de hambre, o no tenga que robar, o no tenga que pedir. Y luego a partir de ahí ya la sociedad, nadie plantea el que si tú eres un emprendedor, vaya palabrita,
Si tú eres una persona que, bueno, pues que te gusta, activa y que, pues, y de repente consigues al final del año, en vez de 500 euros mensuales, consigues 4.000, pues muy bien. Pagarás impuestos por 4.000, de todas maneras, ojo. No por 500, porque evidentemente con 500 impuestos se supone que no pagas impuestos. Una pregunta, y de ese concepto de la renta básica en Europa, porque ya se habló del desempleo, de crear una prestación por desempleo a nivel europeo, que bueno, que se quedó todo el mundo descolocado, y sobre esto se habla a nivel europeo. Se habla y hay una red que se llama BIEN, Basic Income Network, esto que funciona en Europa, funciona muy bien, o sea, es decir, hay mucha gente que está metida ahí dentro, hasta que está metida, pero hay otras organizaciones y otros colectivos que están trabajando por esa idea de renta básica. De nuevo estamos en lo que os he contado al principio. Las ideas tienen importancia, pero tú desde tu casa, desde luego, no haces que las ideas avancen. Tú puedes hacerlo cuando efectivamente crees que la idea es útil a la sociedad, es importante, y te organizas, te movilizas con otra gente para llevarla adelante, ¿no? Eso es lo importante, porque hay veces, yo por ejemplo, cuando daba, ya no doy clases de grado en la Universidad de Madrid, en la Universidad Carlos III, y había muchos alumnos que me decían siempre lo mismo, ¿no? O sea, es decir, pero es que las cosas no se pueden cambiar, o sea, lo que tenemos ahí es una especie de gran monstruo poderoso, ¿no? Estas élites financieras que están representadas, por ejemplo, por una institución que se llama Goldman Sachs. ¿Habéis oído alguno que está aquí a hablar de Goldman Sachs? Y entonces también, ¿no? Goldman Sachs es un banco, pero no es un banco. Es un banco de los que en Estados Unidos se llaman bancos de negocios. No admiten depósitos, o sea, no son de los que tú vas allí con tu dinero, lo depositas y te dan un talonario o te dan una tarjeta de crédito. No es un banco de ese tipo. Es un banco, pero lo que hace es recibir dinero para invertir. Recibir dinero de empresas, de particulares, de ricos. Desde luego, muchos trabajadores asalariados no lo conocen porque no se acercarán en su vida. Sin embargo, es un poco la representación, por así decirlo, de este capitalismo financiero depredador, porque Goldman Sachs es el que se dedica, por ejemplo, a especular con el trigo, a especular con los bienes básicos, que de repente, en un momento determinado, en ese proceso especulativo, que se embolsan bastantes millones, miles de millones de dólares, y que con la crisis que tenemos nunca han dejado de ganar dinero en ningún año. Solo en el 2008 redujeron un poco sus beneficios, estuvieron a punto de quebrar, pero inmediatamente vino el Estado norteamericano a salvarle, a inyectarle dinero, que después devolvió, eso sí. Bueno, pues este banco hace que con unos miles de millones que se embolsan en esos procesos especulativos, de repente mueran decenas de miles de personas de hambre, porque al haber subido el precio del maíz o el precio del trigo unas centésimas o unas décimas, la mortandad por hambre se incrementa, como os digo, en miles, a veces cientos de miles de personas. Entonces, ese es el verdadero, digamos, la verdadera cara de estos poderosos del mundo, contra los que claramente hay que movilizarse para hacer una sociedad que tenga unos valores, porque una sociedad sin valores no existe, y el dinero no es un valor.
la acumulación de riqueza no es un valor socialmente defendible. Es que yo sí quiero decir, Sí. a lo mejor, ¿a quién va destinada esa renta básica? Porque realmente, hablando antes usted del trabajo remunerado, usted estaba diciendo que en vez de 40 horas reducirse, por ejemplo, a 21. Sí. Vale, pero el trabajador estará dispuesto a reducir ese horario, que si reduces horas, menos dinero. Pero también, ¿sabes? Supliendo una cosa con la otra, o sea, cobraría yo esa renta básica y permitiría crear más empleo remunerado, reduciéndome yo mi horario. Eso, por supuesto, evidentemente, es si las dos Es a lo que me refiero, va compaginado una... evidentemente, es decir, Porque yo estaría dispuesta a eso. reparto de renta y reparto de tiempo de trabajo van unidos. En nuestra perspectiva van unidos. En otras no tienen por qué ir unidos, Es decir, que sencillamente hay gente que defiende la renta básica, pero no defiende el reparto de trabajo. Dice, no, o sea, vamos, lo que tiene que haber, os lo decía antes, lo que tiene que haber es trabajo para todos. Y tenemos que conseguir que haya trabajo para todos. Eso, en una sociedad como la nuestra, los poderes públicos no controlan eso, porque el empleo no lo crean los poderes públicos. O sea, un Estado, una administración, un ayuntamiento, no controla cuando se crea empleo. El empleo lo crean las empresas que tienen unas condiciones laborales, de salario, hay un salario mínimo. Una de las condiciones, por ejemplo, que está poniendo la socialdemocracia alemana para pactar con Merkel es un salario mínimo de 1.200 euros en Alemania. Y ahí están las negociaciones, es decir, que hay un salario mínimo, hay unas condiciones, Entonces, en esas condiciones, bueno, pues si tú vas a repartir el tiempo de trabajo, dirías, pero hay un salario mínimo. Claro, que me garantice a mí que yo pueda compensar una cosa con la otra. Pero hay un salario mínimo. Entonces, si tú pones un reparto de trabajo sin renta básica, que es posible, por ejemplo, los franceses lo intentaron cuando redujeron las horas de trabajo. Entonces, en ese momento tienes que poner un salario mínimo, porque dice que un trabajador no puede trabajar 35 horas o 30 incluso semanales si le rebajan el sueldo. Es decir, hay un salario, o sea, a uno que está ganando 3.500 euros al mes, a lo mejor sí se le puede decir, pues mira, tú no vas a tener 8 horas, tú vas a tener 6 y en consecuencia, en vez de 3.500, pues vas a ganar 2.800. Pero no estamos hablando de subsistencia. Lo que no puedes decir es a una persona que está en el límite de la subsistencia, que está ganando 500 euros, porque lo de mileurista ya es una cosa que es deseable por mucha gente. Cuando se creó era una maldición. La gente que no está ganando 500 y 600 euros al mes, tú no le puedes decir ahora vas a trabajar la mitad de horas y vas a ganar la mitad de horas. No, ahí tiene que funcionar un salario mínimo o una renta básica, como dices tú. Vamos a ver, son todo formas de organizar la sociedad que son racionales y que después tendrá un periodo de rodaje donde habrá que descubrir las trampas, porque va a haber trampas. O sea, sabes tú, bueno, o sea, es que el ingenio humano, el egoísmo también. bueno, es para eso, pero evidentemente va a haber trampas, pero va a haber también rectificaciones que harán que cada vez las trampas sean más pequeñas, hasta que llegan a ser marginales, y que es lo que ocurre, por ejemplo, hoy en estos momentos en el impuesto de la renta de las personas físicas, que hay
defraudación, pero ahí no está el grueso de la defraudación. El grueso de la defraudación está en el impuesto de sociedades, porque efectivamente no se explica que en estos momentos, con un impuesto de sociedades que tiene un tipo impositivo del 35 y del 30%, cuando una empresa como por ejemplo el BBVA dice cuánto ha ganado y cuánto ha pagado de impuestos, le sale el 11% de lo que ha pagado respecto de lo que ha ingresado. ¿Cómo es eso posible? Pues es imposible, es posible porque hay toda una serie de trampas, de subvenciones, y después de que eso por lo declarado, porque luego está lo no declarado, es decir, luego están los ingresos que los ha declarado como sus filiales y sus sucursales en las islas de los países fiscales. El tema del salario de inserción, la primera vez que lo leí fue en un artículo de Erifrom de finales de los 70, a principios de los 80, y él hace una estimación de que dice, bueno, efectivamente hablarán de gente que no va a querer trabajar, dice, eso no va a ser más del 5, no llegará nunca al 10% de población. Y ya es mucho, ¿no? Por eso, entonces decía, eso a todo reventar. Entonces yo les decía a los alumnos lo que pasa con el Ministerio de Trabajo todos los años. Cada vez que entra un Ministro de Trabajo nuevo, es la historia, pero así ha sido siempre. O sea, el Ministro de Trabajo nuevo que llega, dice, voy a acabar con los que cobran el desempleo de forma fraudulenta y están trabajando y tal. Y crea una comisión, empieza a investigar y nunca llega al 5%. De esas primeras manifestaciones nunca más se supieron, porque claro, cuando hacen esa investigación y ven que es el 5% y además es marginal solo de subsistencia, nadie se compra un chalet con lo que está cobrando en el desempleo. Entonces, lo que acaba de hacer la ministra ahora... Todavía no ha rectificado, por cierto. ¿Para qué va a rectificar? Claro, si este va a rectificar. Sí, entonces se agarra a ese tema y criminaliza a todos los colectivos, menos, en lugar de criminalizar a quien tiene que criminalizar. La economía sumergida es un 25% en España. ¿Sabes? ¿Y a quiénes son la economía sumergida? Pues chicos, pues fundamentalmente grandes empresas también, que buscan fórmulas de desatascar, buscar fórmulas de crear empresas, claro, por conocer personas, decir, mira, yo trabajo para una empresa que es la que lleva el catering de una gran servicio público, pero claro, en el lugar en el que yo estoy no puede entrar la inspección de trabajo, porque es una base aérea, militar. Entonces ahí ya no estoy yo dada de alta, y no tengo límite de horas, me pagan 4 perras. Y es la misma empresa que está afuera, prestando grandes servicios, dice, bueno, una multinacional y todo lo que quieras. Es que ese es el drama de toda esta historia. Sí. Se acababa toda la juerga con esa renta básica. Hay otra idea muy potente que también está en estos momentos en periodo de rodaje, y que es de un digamos militante de ATTAC Austria, que se llama Christian Felber, y que ha escrito un libro que se llama La economía del bien común. Entonces su tesis es que siempre cuando hablamos de democracia y de reparto de sociedad, nos quedamos siempre a las puertas de la empresa, ¿no? O sea, lo que pasa dentro de la empresa no da. Entonces, parece como que admitimos algo que es intrínseco a este sistema, y es que lo único que mueve a una empresa es el beneficio contable. Es decir, que la empresa funciona exclusivamente para hacer que los ingresos, la diferencia entre los ingresos y los costes sea lo más alta posible. Entonces, su tesis es que se podría tratar de avanzar hacia una sociedad en la cual la valoración de una empresa no tuviera que ver con su balance económico, sino tuviera que ver con su aportación al bien común. Es decir, con lo que esa empresa aporta socialmente a la sociedad, ¿no? Entonces, o sea, él pone ejemplos muy interesantes sobre lo que, por ejemplo, podría hacer
una banca pública, digamos, o sea, que realmente está velando por el bien común. Se supone que una banca pública no es una banca de negocios que lo que quiere es maximizar las inversiones, sino una banca pública quiere que haya financiación a las empresas, etcétera, etcétera. Entonces, si hay una banca pública potente que da financiación a las empresas y discrimina a las empresas en función de lo que aporten al bien común, las cosas cambian totalmente, ¿no? Entonces, vamos, Soy un sello de calidad social, por así decirlo. exactamente, o sea, vamos, que no tiene que ver nada con la responsabilidad social corporativa, ¿eh? O sea, no tiene nada que ver con que una empresa compita con otras diciendo, no, es que yo soy, yo trato muy bien el medio ambiente y por tanto me tenéis que dar más dinero, o sea, porque no, eso es puro marketing, no, aquí estamos hablando de otra cosa. La responsabilidad social empezó no siendo marketing, empezó siendo la otra cosa. Claro. Y derivó en los años 60, ya aquí es cuando ha derivado, cuando llega aquí a España y a toda esta historia es cuando deriva a una cosa distinta, pero el origen era ese. Que las ideas también se van deformando, las van manipulando por el camino. Bueno. Muchísimas gracias. Última Ricardo. oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. De acuerdo, pues nada, espero que haya sido útil, ¿no? De todas maneras, yo estoy aquí una semana, o sea que vamos a repetir esto Esta en otros tarde sitios. tienes una reunión A con los las sindicatos 8. a las 8. Bueno, Bueno, una sí, charla es una charla, también, una charla. con organizaciones sociales de... Lo que es la cumbre social, pero aquí en Canarias o algo así. No, se ha articulado por otras vías, ¿no? O sea, se ha La anunciado... Asamblea Popular también. Asamblea Popular. No, bien. O sea, es que viene a eso, a trabajar. Sí, sin renta social básica. Bueno, nos quedamos con las ideas muchas gracias. factibles. No, y ver que seguimos, que esto es una lucha y que la gente joven cree que los cambios se producen en 2 días. La historia del movimiento obrero, cuando estoy dando derechos sindicales, es la lucha de 2 siglos. Es la lucha de 2 siglos. O 3. Y esto es otra lucha, que se va en paralelo y también tiene para adelante y para atrás, porque la economía siempre ha ido en paralelo en las luchas en la economía. Y unas veces se ha conseguido frenar, otras veces han sido arrolladas por la... Entonces, pensar que la guerra, este tema es a corto plazo, no es realista y lleva a la frustración. Y además yo organizo una cosa, y es que nos lo repiten constantemente. Yo, vamos, lo he chupado porque me he tragado 5 años de Facultad de Economía, ¿no? Y constantemente lo repiten, que el ciudadano, la persona, se mueve solo por interés. Es decir, o sea, que realmente su bienestar y su felicidad viene cuando gana más dinero, cuando consigue estar en unos puestos o ha llevado su empresa a ganar más dinero, etcétera, etcétera. Y yo os garantizo que eso es falso, ¿eh? O sea, es decir, es verdad que hay personas que, obtienen mucha satisfacción, mucha felicidad, pero son muy pocas. Sin embargo, hay unos niveles de satisfacción que hace a la gente hacer esfuerzos que si de otra manera no haría, por otro tipo de valores, que están siempre marginados por la economía, ¿no? Como son la solidaridad, como son la fraternidad. O sea, la fraternidad es una palabra inventada por los franceses hace unos cuantos siglos, pero que era que yo me siento hermano de alguien que está al lado mío, sufro cuando él sufre y me alegro cuando él se alegra. Eso, por ejemplo, las religiones lo han, cogido, pero es un valor humano, o sea, no es un valor religioso. Y ese valor, para mucha gente, realmente se sienten muy a gusto consigo mismos cuando practican la solidaridad, cuando persiguen la justicia, es decir, cuando ven que algo elimina la injusticia, ¿no? O eliminan las desigualdades. Eso, todos los elementos. Las desigualdades son realmente muy sangrientas, o sea, es decir, una persona que tiene mucho y una persona que no tiene nada. Estamos en una sociedad además que criminaliza al que no tiene nada, porque le dice que
que si eres pobre es por tu culpa, porque no has podido llegar a ser rico como yo, ¿no? O sea, eso es falso, no es así. Las cosas no son así. Entonces, estos valores yo creo que son importantes que entendáis o que tengáis presente que pueden hacer mover a mucha gente, y de hecho la han hecho mover en la historia de la humanidad, la han hecho mover claramente, ¿no? O sea, por la lucha contra la injusticia, vamos, y por la, digamos, la eliminación de los abusos de poder, en definitiva. Bueno, Vamos aquí. A un café los podemos invitar en el módulo B. Si se vienen,